Muy buenos días. A mí me sirvió el café, el rico café, hermano. No sé si ustedes están disfrutando de la hospitalidad que hay en este lugar. Cada retiro que se ha hecho, hoy contamos, ya van 4 retiros de Patagonia, se destaca el servicio de amor de los hermanos, que no importa cantidad, la calidad siempre va a estar. Es hermoso, la verdad, ver el amor que tienen para personas que quizá no conocen como nosotros. La verdad que es precioso ver cómo un servicio anónimo de amor repercute en el Evangelio para con nuestra vida. Son buenas obras. Hermanos, la verdad que es un privilegio para mí estar. Ante todo, quiero hacerles saber que la iglesia en Carapachay estuvo orando y está orando por este retiro, que el Señor realmente haga su obra en nosotros, su palabra no vuelva vacía, clamando que realmente volvamos transformados. Lo importante no es que recuerden los 8 sermones que va a haber, sino que sean transformados por medio de la palabra, ¿sí? Podremos tomar nota y hace bien, pero realmente guardarla en el corazón y obedecerla es lo importante. Y la verdad también saludos de parte del pastor Mariano Merino, con quien junto con Marcos Tonelli estamos como pastores en Carapachay. Él originalmente iba a venir junto con nosotros, con otros hermanos que pudimos estar, pero por temas de salud familiar era más prudente que se quede, así que estoy acá en realidad yo como para cubrirlo, ¿sí? Así que si ven que doy ejemplos de Mariano Merina es porque tengo su sermón. La verdad que es hermoso poder estar acá, hermanos. Bueno, me tocó el tema y es verdad lo que dijo el pastor Ricardo, que habían pensado que llegue y que predique. Le dije, mira, voy a estar 14 horas manejando, voy a decir cualquier cosa en el púlpito. Si llego y lo primero que hago es predicar, diga. Es preferible que estés vos como anfitrión y que des. Y la verdad que el Señor lo usó, porque lo que ayer tuvimos, esa perspectiva general de las buenas obras, realmente Dios lo utilizó como una base fundamental sobre todo lo que vamos a hablar después nosotros. Para mí fue el Señor ver todo desde la creación, caída, la cruz, la perspectiva final, donde nuevos cielos y tierra nueva, donde realmente las buenas obras van a ser un aspecto importante en cada sentido. Y hablábamos con el pastor Ricardo cómo somos muy pendulares nosotros en el cristianismo, y quizá venimos de un cristianismo pragmático donde lo importante era hacer. Y hoy estamos quizá en el otro extremo, que es conocer, y nos volvemos más teóricos. Y realmente lo que Dios busca es que seamos, ser. Ese es el centro. Es conocer para ser como Cristo. Conocer a Cristo para vivir a Cristo. Ese es el centro, realmente. Así que Dios puse este tiempo, y creo que el tema que me tocó, por lo menos a mí me impactó, verlo como también una base esencial, el Evangelio y las buenas obras. Acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 1. Si hay un libro, todas las cartas paulinas tienen el objetivo de darnos, obviamente, conocimiento y luego llevarlo a la práctica. Si hay libros que hablan acerca del Evangelio, la justificación, tenemos Romanos, Gálatas, pero Colosenses le habla quizá a personas que estaban encaminadas a una iglesia joven, a lo sumo tendrá 5 años quizá la iglesia joven, pero que estaba creciendo, pero a la vez en peligro de cierta confusión. Así que, si están conmigo, perdón que voy a poner, se me apaga cada 15 segundos este aparato, así que lo vamos a poner para que nunca jamás en la vida, si logro saber cómo se hace. Sí. Buena pantalla. Ahí está. Gracias. Ahora aceptamos. Muy bien, Colosenses capítulo 1, vamos a leer del versículo 9 al 14 y luego oramos una vez más. Voy a leer en la versión de las Américas, dice así la palabra de Dios.
Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo, dando gracias al Padre, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Oramos. Padre, queremos depender pura y exclusivamente de ti en este tiempo. Señor, que el descanso haya sido necesario y productivo para que ahora estemos atentos, Señor. Quizás estamos dispuestos en nuestra mente, que nuestro cuerpo también lo esté. Señor, que todo afán también y ansiedad sea sometido a la necesidad que tenemos de escucharte, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Señor, que esta oración que hemos leído sea realmente también nuestro deseo para con nosotros, para con tu pueblo, para tu gloria y el beneficio de las almas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Por amor a ustedes voy a poner el cronómetro. Y el año pasado algunos se acuerdan. Le quité tiempo al pastor Primante, así que no lo quiero hacer esta vez. Colosenses 1, 9, 14. Como dijimos antes, esta iglesia era joven, Pablo estaba en la cárcel. Quiero hacer una introducción rápida. Pablo no es el fundador de esta iglesia, se cree que es un hermano nombrado, que es Epafras, ¿sí? Que está en los versículos del capítulo 1 también. Pero sí, Pablo era uno de los principales interesados de la iglesia. 5 años quizás después de su fundación, recibió a este hermano, Epafras, quien lo visita en la cárcel. Le da un informe dentro de todo positivo acerca de estos hermanos, caracterizados por los primeros versículos. Acompáñenme al versículo 3, el capítulo 1. Este es, de alguna manera, es la base sobre la cual él repercute en un pedido de oración. Dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de 3 cosas: vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, y continúan. Pero tenemos estas 3 características: fe, amor y esperanza, lo que a su vez esto traía frutos, producto del Evangelio en sus vidas. Pero también surge la necesidad de escribir por los peligros que podía haber. Y si ustedes leen la carta, que fácilmente lo pueden leer, van a encontrar que a partir del capítulo 2 ya se desnuda ciertos peligros que podía haber de una mezcla, un sincretismo que estaba rondando en la iglesia. Había una mezcla de falsas enseñanzas. Es más, ningún comentarista de los cuales he leído puede de alguna manera categorizar lo que creían erróneamente, ¿sí? Pero sí se sabe lo que Pablo quería fundamentar. Entonces, con lo que Pablo habla, con las verdades que vemos en Colosas, podemos deducir qué se creía. Y bueno, había mezclas de judaísmo, ocultismo, ascetismo y ciertos matices del futuro gnosticismo que iba a venir. Casi todos eran los gentiles, no era una iglesia judía o hebrea. Así que existía el peligro de recaer en las prácticas idolátricas que vivían en Colosas. Ellos salen de un estilo de vida pecaminoso y existía ese tipo de peligro de volver. Un comentario divide esto en 2 peligros, dice. El peligro de recaer en el paganismo con su inmoralidad. Podían volver a su antigua vida, ya que era una iglesia joven.
por sus corazones ligados a la vieja vida, por la cultura mundana de la ciudad, y aunque eran cristianos podían seguir teniendo la tentación de caer. Y lo segundo, el peligro de aceptar las herejías propuestas para no volver al mundo. Herejías propuestas para no volver al mundo, que es mucho peor. Hay un problema, el problema de volver a la antigua vida, y estos falsos maestros les proponen soluciones heréticas para volver. La cura es mucho peor que el problema. La cura es mucho peor que la enfermedad. Esto es mucho peor. Para poder hacer frente a estos peligros mundanos, se establecían diferentes creencias erróneas que hacían desviar a los cristianos de igual manera o peor los hacían desviarse de la verdad del Evangelio. Podemos dividirlos en filosofía falsa, dice 2.8, ceremonialismo judío, en el capítulo 2 lo vemos también, adoración a espíritus, a ángeles, lo vemos también más adelante, y el ascetismo, que es someter tu cuerpo, dominarlo con prácticas de sometimiento de cualquier tipo para poder, como la carne es mala, la debo someter. Es por estos peligros de confusión que Pablo establece desde el principio la necesidad de mostrar esto, hermanos, que solo a través de Dios en Cristo es que tenemos acceso a una vida plena, a una vida llena de buenos frutos, de buenas obras, sin necesidad de acudir a diferentes métodos de esfuerzo humano, que lo único que hacen es querer sacar en lugar a Dios, sacarlo y colocar al hombre con su orgullo por encima. Yo lo logré, yo puedo mejorar, yo puedo cambiar. Todo lo puedo yo en Cristo, pero yo. Hay una competencia en Colosenses, hay una rivalidad entre Cristo y estas filosofías o misticismo. Ellos quizás pensaban, porque no lo leemos, pero podemos decir así: la obra de Cristo es necesaria, pero no suficiente. Es necesaria, pero le falta algo, le falta más. Hay que agregarle algo. Hay que agregarle algo más. Carson y Moore, en su libro, dicen, Pablo presenta una elevada cristología, y justo lo tenemos desde el versículo 15 en adelante. Tenemos un himno, se cree que era, que eleva a Cristo por encima de todo. Esa elevada cristología muestra que los falsos maestros rebajaban la supremacía de Cristo. Evidentemente pensaban que Cristo no era sino un comienzo, la puerta de acceso a cosas mejores. Era necesario seguir sus reglas y prácticas, porque Cristo nada más era el puntapié. Puede que hablaran de Cristo en términos afectuosos, pero en el último análisis le veían como un ser creado, no Dios, y por tanto como menos que Dios. Hermanos, en esta breve introducción, lo que quiero llevarlos es que eso que sucedía en Colosas, hoy puede pasar lo mismo. Este sincretismo popular lo vemos plasmado en nuestras iglesias. Hoy tenemos dentro de las filas evangélicas mucha mezcla de creencias populares que hacen del cristianismo algo confuso de saber qué persigue, qué propósito tiene la iglesia hoy acá en el mundo. Desde el positivismo, que promueve el bienestar psicológico de la persona, la prosperidad, llevando a las personas a pactar de manera ignorante para conseguir aquello que Dios nunca prometió, hasta la beneficencia y la caridad y la justicia social, que son desmedidas, que nublan la vista de la iglesia, haciéndola ver más santa por llevar adelante la agenda de las minorías o de los más necesitados. Confunden, tapan la belleza de Cristo para decir, bueno, Cristo ya pasó, ahora vamos a lo importante. Todas estas olas de enseñanzas, hermanos, pueden llevar a una iglesia débil en los fundamentos que vimos ayer y que vamos a ver hoy. Estas iglesias débiles pueden llevar a promover un cristianismo de Cristo más obras, sin decirlo. Cristo más obras.
donde las buenas nuevas de Cristo solo son el ABC de nuestro caminar y no nuestra necesidad más grande de conocer, suficiente para toda la vida y la piedad. No sé si alguna vez escucharon esta frase, pero creo que por la gracia de Dios cada vez se escucha menos, pero el evangelio es para los inconversos. ¿Escucharon alguna vez eso? El evangelio es para los inconversos, el discipulado es para el creyente. El evangelio, una vez que entraste de estas puertas, o sea, en este pueblo, ya está el evangelio es para las calles, lo necesitan ellos. Nosotros necesitamos cosas mejores. Hermanos, lo que vamos a tratar de ver hoy rápidamente es que el Evangelio de Cristo nos da acceso a conocer sus caminos, de manera que podamos andar dignamente, producto de la vida nueva que Él nos dio. Repito, el Evangelio de Cristo nos da acceso a conocer sus caminos, de manera que podamos andar dignamente, producto de la vida que Él nos dio. Te hago una pregunta y esta pregunta se responde con los puntos. ¿Por qué es tan importante tener presente el Evangelio de Cristo en relación con una vida fructífera? ¿Cómo lo compatibilizo? ¿Cómo se une el Evangelio de Cristo con mi vida diaria, con mi andar? No es que solamente una vez que creo en Cristo como mi Salvador, listo, ahora debo leer la Biblia, debo congregarme, debo esto. El Evangelio ya pasó. ¿Cómo lo uno en mi andar? Bueno, tenéis que entender 3 verdades que vamos a ver hoy. Lo primero es que el Evangelio debemos tenerlo presente, porque el Evangelio nos colma del conocimiento total para vivir esta nueva vida. Eso lo vamos a ver del 1 al 9. Lo segundo es que el Evangelio de Cristo nos capacita para caminar totalmente conforme a esta nueva vida. Y eso lo vamos a ver del 10 al 12. Y por último, el Evangelio de Cristo debemos tenerlo presente porque al fin y al cabo el Evangelio cambió la condición total para poder vivir esta nueva vida. 13 al 14. Hermanos, nuestro pasaje, si me acompañan en el versículo 9, vamos a empezar a abordarlo con una hermosa frase, dice, por esta razón, y por esta razón, conecta con lo anterior. O sea que Pablo conecta los motivos de agradecimiento que leímos del 3 en adelante con su petición. Esto es una petición. No olvidemos, hermanos, que estamos delante de una oración. Pablo ya estaba alabando a Dios por la fe de los colosenses que tenían hacia el Señor y que era demostrado a través del amor al prójimo, a los hermanos. La fe debe arraigarse en el terreno de la esperanza del Evangelio para que ésta crezca y dé fruto de amor. Estamos haciendo quizá un resumen del versículo 3, 4, 5, ¿sí? Vos ves 3 características ahí que las vamos a ver en esta oración también. ¿Ves? Fe, amor, esperanza. Si pudiéramos graficarlas, la esperanza es el fundamento sobre el cual nosotros nos lanzamos en fe a esa esperanza segura, y esa fe repercute en algo evidente. Lo único evidente de esas 3 cosas es el amor. Lo único que se puede ver. Tu esperanza es algo intangible, tu fe también. Lo único que se puede ver es el amor, que finalmente es lo único que perdurará en el tiempo. Nuestra fe, cuando lo veamos al Señor, ya no vamos por fe, por vista. Nuestra esperanza, que anhelamos redención, un día estará completa, y lo único que quedará por toda la eternidad es el amor, que es lo único que vamos a querer hacer toda la vida, amar a Dios y amar al prójimo, como vimos ayer. Así que Dios busca eso. La fe confesada por los cristianos se evidencia por medio del amor, y todo esto surge por la esperanza segura que tienen en los cielos, en Cristo. Esto, hermanos, con respecto a la oración, es importante verlo. La oración ya nos muestra que acá hay plena dependencia en Dios. Pablo estaba
no sé si lo notan, pero desde el versículo 3 en adelante, él ya agradece de su fe, amor y esperanza, pero del 9 en adelante, lo que está pidiendo, vamos a ver que está pidiendo que estas tres verdades se arraiguen en ellos mucho más, penetren las fibras de su vida joven en el Señor y den más fruto de lo que ya estaba dando, sean más sólidos en su fe. Y ya sabemos por qué, porque venían peligros. Él quería aquello que ya estamos viendo y estamos agradecidos, deseamos que penetren más y más, y dependemos del Señor para eso. Leamos juntos, hermanos, entonces el primer punto. ¿Por qué es tan importante tener presente el Evangelio de Cristo? Porque colma del conocimiento total para vivir esta nueva vida. Dice versículo 9, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros, y acá comienza, y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. El Evangelio, hermano, no es algo que es la puerta de acceso y la dejamos atrás. El Evangelio es algo que necesitamos tener presente como un lente sobre el cual vemos la vida. El Evangelio de Cristo, su palabra, sus verdades, sus atributos, nuestra condición, su gracia, su amor, nos permite saber de qué manera debemos vivir. Dice la palabra acá, llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos se traduce como cumplido, en otras palabras, en otros versículos, hacer repleto, satisfacer, terminar. Lo más interesante de esta palabra, llenos, es que está en un modo de pasivo, vamos a decirlo así, no te está diciendo acá que vos activamente debés buscar llenarte, ¿sí? Sino dice que debes dejarte llenar. Parece una pavada, pero un vaso no puede autollenarse del mismo vaso. Necesita de un elemento externo que lo llene. Bueno, acá es lo mismo, vos no tenés que llenarte vos mismo de vos. Debes dejarte llenar, y ese es el mandato, de algo externo a vos. Por ejemplo, en Hechos 5:3 se dice que Satanás llenó el corazón de Ananías. O en 5:28 dice que los apóstoles habían llenado con la enseñanza a Jerusalén. Y otros textos más que se los voy a dejar a los otros pastores por si los quieren usar. Es tan redundante este tema de las buenas obras que dijimos todos, seguro nos vamos a pisar, pero en realidad vamos a complementar un gran tema y va a ser hermoso. ¿Qué significa estar llenos del conocimiento de qué, hermanos? El versículo 9 dice, del conocimiento de su voluntad. ¿Qué significa eso? Pablo pide que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. No está hablando de nada místico. Recuerden que ellos creían en seres angelicales, seres espirituales, seres que dominaban esferas que ellos desconocían. Y de alguna manera, si el gnosticismo estaba entrando, ellos creían que lo importante no era tanto el cuerpo, que había que someterlo porque ya era malo, sino que había que tener una conexión espiritual con Dios. Yo amo a Dios, no importa, no veas mis pecados, porque mi carne es mala, yo estoy conectado con Dios, conozco a Dios, le amo. Pero Pablo no está hablando de nada de esto, está hablando de algo tangible, puntual, la voluntad de Dios. Hace referencia a acceder constantemente a la fuente de sabiduría que solo existe en un solo lugar, la palabra de Dios. Queremos conocer su voluntad, debemos escuchar sus palabras. Sus palabras no vienen de nada místico o emocional, vienen de un solo lugar, su revelación. En la palabra de Dios encontramos la voluntad de Dios. Nuestra fe crece por medio de la palabra de Dios. Una fe humilde que busca obtener sabiduría y comprensión de lo que Dios quiere para el cristiano. Usando la
el tema de este retiro, que es vivir haciendo buenas obras, el puntapié, hermano, es saber qué quiere Dios del cristiano, qué busca Dios del cristiano, por qué nos salvó, para qué nos salvó, cuál es su voluntad para aquellos que salvó. Cuando nos empapamos del conocimiento de su voluntad, humildemente estamos bajando nuestro oído y diciéndole a Dios: Dios, no quiero escuchar mis sentimientos, quiero escuchar tu voz. ¿Qué es esto de la voluntad de Dios? Porque podríamos caer hemos escuchado muchas veces, quiero buscar la voluntad de Dios si debo comprarme el auto o no, será la voluntad de Dios que me mude o no, cosas importantes, algunas no tanto, algunas hasta con el matrimonio, quiero saber si me caso con ella o no. ¿Pero de qué está hablando? Habla, hermanos, del deseo general e integral de Dios en nuestra salvación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para vos? ¿Por qué te salvó? ¿Para qué te salvó? Bueno, ayer vimos un poco, ¿no? Desde la creación nos creó para buenas obras, las preparó de antemano antes de la creación, ya tenía buenas obras destinadas para nosotros. Nosotros nos corrompimos y quisimos hacer malas obras, y aún obras de justicia que se manchan en realidad con nuestro pecado, y Cristo nos redimió para volver a hacer sus buenas obras, las que Él preparó. Entonces no está hablando de nuestro futuro privado, impersonal, que debes buscar, sino de la voluntad expresa que encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, Salmo 143 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra firme. Y otros pasajes, como Romanos 12:2, dice que no nos adaptemos a este mundo, sino nos transformemos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay algunos pasajes más claros, hermanos, como por ejemplo 1 Tesalonicenses 4:3, que dice: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y por 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Siguiendo entonces, un autor dijo esto: es una tontería pretender buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas en términos de con quién me casaré o vocación cristiana. Y mucho más es una tontería cuando no existe ni un ápice de deseo de seguir la voluntad de Dios tal cual como Dios la escribió. O sea, nosotros buscamos a Dios como una especie de matafuego, lo rompemos en caso de emergencia para saber cuál es su voluntad, en momentos específicos egoístas, y le buscamos, pero Dios dice: vos estás buscando mi voluntad para eso, pero está acá, la tenés completa y no la obedecés. ¿Por qué me buscás para eso? Es una tontería hacer eso. Debemos sumergirnos a esto. Sabiendo entonces a qué nos referimos con la voluntad de Dios, ¿cómo podemos ser llenos de ella? Y creo que la pregunta es fácil, pero tenemos una respuesta en este pasaje. Hay dos maneras en que nosotros nos debemos dejar llenar por la voluntad de Dios, y el pasaje lo dice en el versículo 9. Dice que debemos ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Sabiduría, bueno, Colosenses menciona muchas veces esta palabra, porque, hermanos, recuerden que el peligro de estos hermanos es que creían que Cristo nada más era el acceso a una vida mejor, pero dejándolo atrás, y que ahora necesitamos filosofías, necesitamos otras creencias, necesitamos añadir a Cristo un estilo de vida bueno. Y Colosenses se encarga de dejar bien en claro que en Cristo se halla toda la sabiduría necesaria para vivir esa vida que queremos, que Cristo compró.
La sabiduría es usada para enseñar y amonestar a todos los hombres. Es justamente en Cristo donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Los falsos maestros atribuían apariencia de sabiduría a hábitos y falsas enseñanzas. Pero la palabra de Cristo, al morar en nosotros, dice Colosenses 3:16, dice que al morar la palabra de Cristo en nosotros, nos capacita con sabiduría. La sabiduría entonces es necesaria para nuestro caminar cristiano. Pero sigue, tenemos la sabiduría es Cristo, la sabiduría encarnada es Cristo mismo, y debemos obtener las verdades de cómo vivir, de qué manera vivir, las obtenemos conociendo a Cristo, acá, en las Escrituras, conociéndole, buscándole, creyéndole. Pero no solamente queda ahí en una especie de conocimiento sabio, sino comprensión espiritual, dice el texto, que también se halla en Colosenses capítulo 2, más adelante. Un autor dijo que esta inteligencia, que también se traduce en la Reina Valera en inteligencia, es la aplicación de la sabiduría que se acaba de mencionar. Es todo el conocimiento que hallamos en Cristo, lo aplicamos. Es la sabiduría aplicada en los problemas de la vida, en las diferentes circunstancias, que requieren un análisis claro antes de que se puedan tomar decisiones prácticas. También se puede traducir como prudencia esta inteligencia. Es aquella actitud de cautela espiritual que sopesa debidamente una acción antes de emprenderla. Los colosenses, dice este autor, tenían gran necesidad de ambas facultades, sabiduría e inteligencia espiritual, para poder discernir la verdadera naturaleza de las enseñanzas que estaban recibiendo. ¿Qué busca esto? Me están enseñando que para ser cristiano y tener buenos frutos, buenas obras, debo, todos los sábados arrodillarme en dirección a Jerusalén. Eso, Cristo, ¿qué dice Cristo al respecto de eso? Vamos a buscar. Voy a buscar sabiduría. Y después, con criterio bíblico obtenido de la palabra de Dios, razono y digo, ¿es prudente hacer esto? Le voy a decir que sí al hermano, me junto con vos el sábado, o le voy a decir, hermano, parece que esto no aplica, no es inteligente. No dice, ahora, si yo escucho a mi voz y toda mi iglesia quizá está arrodillándose hacia Jerusalén los sábados y emocionalmente mi cerebro me dice, mirá, si no lo haces vas a quedar mal, te van a echar, yo que vos lo haría porque quedás bien, quedás como un campeón espiritual, hacelo. No te estás llenando de vos mismo, el criterio te lo plantea vos y decís, más si lo hago porque parece bueno. Tiene apariencia de piedad. Vamos a hacerlo. Hermanos, el primer paso para poder vivir como Dios quiere es dejar de escucharnos a nosotros y escuchar a Dios. Toda información y discernimiento necesario para la vida la hallamos en la palabra de Dios. Y eso nos da certeza de que estamos en su voluntad. Martin Lloyd-Jones, hablando de las emociones, dice que exaltar nuestros sentimientos y depositar en ellas nuestra confianza es escucharnos demasiado. He observado que la mayor parte de la infelicidad en nuestra vida se debe a que se escucha demasiado a uno mismo en lugar de hablarnos e instruirnos con la palabra. Si conocemos entonces, hermanos, la voluntad de Dios, de esa manera podremos lo siguiente, andar como Dios quiere. ¿De qué manera? Como es digno. ¿Y de dónde vamos a obtener si estamos andando o no dignamente? De lo que hace la mayoría, de lo que promueve el predicador de YouTube, de lo que mi iglesia local establece que puede ser bueno,
prioritariamente de lo que Cristo dijo y de lo que Él manda. Eso es andar como es digno. Unas preguntas de reflexión, hermanos, antes de pasar al siguiente, antes de ponernos a reflexionar acerca del propósito del conocimiento de su voluntad, porque este conocimiento, hermanos, tiene un propósito, y está en el versículo 10, ¿sí? ¿Un para qué? Acá esto no es todo. ¿Por qué lo digo? Porque estamos en una etapa en nuestras iglesias de que creemos que el conocimiento es todo. Es como abrazo la teología, la sana doctrina, las doctrinas de la gracia, y por tenerlas en mi bagaje de conocimiento me creo ser algo. Y no es así, hermano. Es más, la Biblia dice que vas a ser más juzgado porque tenés mucho para aplicar. El conocimiento envanece, el amor edifica. Dios no nos va a juzgar por lo que sabemos y no por lo que hicimos, vimos ayer, por nuestras buenas obras en Cristo. Así que debemos buscar a Dios y clamar por una iglesia que exalte su palabra por sobre todas las cosas, a costa de tradiciones, dogmas y banderas teológicas. Los colosenses estaban a merced de un mundo que los atraía con su antigua vida y del otro lado un falso concepto de la vida cristiana, engañándolos a una religión vana y promotora de la búsqueda de vanagloria. Lo que más quiere, hermanos, todas estas falsas enseñanzas de cómo ser un buen cristiano, 3 pasos para ser un capo cristiano, es la vanagloria, es inflar el orgullo, es que vos te puedas poner al lado de tu par y decirle, mirá cómo estoy. Mirá qué bien que estoy. Vamos a verlo más adelante. Un pastor escribió hace 30 años atrás esto: necesitamos desesperadamente una dependencia meditada y reflexiva de cada palabra que sale de la boca de Dios. La necesidad se vuelve urgente cuando descubrimos que, aún dentro de nuestras iglesias, los estándares del más básico conocimiento bíblico están declinando. El rápido crecimiento de muchas iglesias en África del Sur, Sahara y Latinoamérica, por humilde y emocionante que resulte, se verá en peligro a menos que se acompañe de un conocimiento cada vez más profundo de la voluntad divina. Eso hace 30 años, hermanos. Pónganse a pensar, creo que hoy en nuestro país se cierran más iglesias de las que se abren. Y muchas veces es producto de lo que vimos un poco ayer. Tenemos un pastor quizás bíblico, que tiene estándares bíblicos, que tiene criterio bíblico, que expone bíblicamente, pero le habla a un pueblo como una esponja, absorbe la tradición enseñada por este pastor bíblico. Pero la siguiente generación, o sea, la que está escuchando, si no es bíblica, personalmente y privadamente, se va a dar vuelta y va a pasar una posta diluida. ¿Que cuál va a ser? En mi iglesia creemos esto. No, la Biblia dice esto. En mi iglesia creemos esto. Y la generación que recibe eso se da vuelta y le dice a la siguiente generación, siempre lo hicimos así. ¿Pero por qué? No sé, pero es bueno, siempre lo hicimos así. Y sirvió. Hermanos, debemos reconocer que estamos dentro de esas generaciones muchas veces. Que no tenemos hambre por la palabra. De decir, lo que dice el pastor que es buenísimo, es bíblico, yo lo quiero masticar, yo no quiero que me den un sándwich a armar. Lo quiero cocinar yo, quiero ser como lo debería, quiero escudriñar, quiero tener convicciones bíblicas, quiero tener criterio, quiero tener una cosmovisión bíblica y poder decirle a mis compañeros de trabajo, familia, Dios dice esto, no, mi pastor dice esto. Para eso necesitamos
que esta oración se cumpla, que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Te pregunto entonces, ¿estás llenándote con su palabra y su dirección diaria o solo sigues los patrones de una religión heredada y conocida? Vimos entonces que por qué es tan importante tener presente el Evangelio de Cristo, nos colma del conocimiento total para vivir una nueva vida, esta nueva vida. Y lo segundo, capacita para caminar totalmente o plenamente conforme a esta nueva vida. Voy a ir más rápido. El Evangelio de Cristo nos habilita a vivir como Él quiere. Y esto es más práctico, llegamos al clímax, ¿sí? Del 10, 11 y 12 vemos un mandato, un verbo que se debe cumplir. Dice, ¿para qué andéis? Y ese es el propósito. Como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia, paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. No sé si se dieron cuenta, hermanos, pero desde que estamos leyendo en el versículo 9 en adelante se repite una palabra mucho y es todo, toda, todo. ¿Por qué? ¿Por qué tanto énfasis, Pablo, en esta palabra? Porque los colosenses estaban siendo engañados en que Cristo era algo, pero no era todo. Es necesario, pero no suficiente para la vida y la piedad. Es necesario arrancar por Cristo, pero después necesitamos otras cosas aparte de Cristo. Y Pablo está queriendo recalcar algo. Cristo es todo lo que necesitas. Cristo es suficiente para tu vida y tu piedad. Si te estás queriendo ir de Cristo para cuando llegas al cielo decirle a Dios, mirá Dios, gracias a Cristo y a mí que hice un poco, mirá cómo llegué. No, volvé a Cristo. Volvé a Cristo. Vamos a ver más adelante. Te humilla volver a Cristo, pero volvé a Cristo. Cristo es todo. Este texto nos muestra que el gran propósito del conocimiento, de buscar la voluntad de Dios, es vivir la vida que Dios quiere. Esta palabra andar se menciona 4 veces en Colosenses. Nos habla de que justamente la consecuencia de recibir por fe el Evangelio de Cristo en nuestra vida, ahora debemos andar en Él, como si Cristo fuera un camino. Y eso es mucho más gráfico. Si Cristo fue un camino hasta la gloria, hasta estar delante de Dios, vos jamás te podés desviar de Cristo. Te desvías de Cristo, estás creyendo que para llegar a Dios debes tomar otro camino. Y el único camino que debes andar es Cristo. Cristo. También nos recuerda que no debemos andar de la manera que andábamos antes. Y por último, que andemos sabiamente para con los incrédulos. Eso habla Colosenses, sobre el andar. Hay otros textos, hermanos, como en Gálatas 5:16, Efesios 2:10, que lo vamos a escuchar, Efesios 4:1, Efesios 4:17 en adelante, Efesios 5:1 y 2, Efesios 5:15 y 17. Hay un énfasis en Efesios. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Nuestro andar debe tener una característica cristiana ahora. Un andar digno del Señor. Es decir, dice el texto, agradándole en todo. Esta es la cualidad máxima que busca el creyente. ¿Y por qué la busca? Me pregunto. ¿Para hallar aprobación y salvación delante de Dios? No. Y todos decimos no. Sino porque en Cristo ya la tenemos. ¿Andamos en Cristo para tener a Cristo? No. Andamos en Cristo porque ya tenemos a Cristo. Él nos dio el acceso, nos habilitó la posibilidad, la potestad, el poder para andar en esta nueva vida. Intentar vivir según los parámetros de Dios
pero sin la obra de Dios en mi vida, traerá dos peligros, hermanos. Y este es un libro que me encanta, si lo pueden leer sería hermoso. Se llama Las Disciplinas de la Gracia, de Jerry Bridges. Dice que cuando queremos intentar vivir para Dios, sin la obra de Dios en nosotros, o sea, sin la gracia de Dios, caemos en dos peligros y algo vimos ayer. La justicia propia es un peligro y la culpa es otro peligro. ¿Cuándo caemos en el peligro de la justicia propia? Cuando nos sale bien, cuando tenemos un buen día. Jerry Bridges dice, te levantás, preparás tu café, haces tu devocional, orás, Señor, bendice este día, no te peleas con nadie en el auto cuando vas hasta el trabajo, llegás al trabajo, le compartís un versículo a un hermano, ¿viste? Cuando va saliendo todo bien, dice, y llega una persona y se te acerca y te dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? O sea, todo armado por Dios, y le predicás y se convierte, ¿no? Decís, ese es un buen día. Cuando lo haces sin Dios, lo que nace es el peligro de la justicia propia. Es como que decís, claro, ¿cómo no iba a salvarse esta persona? Si mirá cómo me preparé. 2 más 2. Y el otro lado es la culpa. La culpa. Vas, te levantaste tarde, no haces tu devocional, salís a los tumbos, alguien te quiere pasar y casi que le decís algo feo al conductor, llegás a tu trabajo, te pones a trabajar, te dan mucho trabajo, todo, viene una persona y te dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y le predicás como te sale y no se convierte. Decís, claro, mirá mi día, ¿cómo se va a convertir? ¿Cómo Dios me va a bendecir? Si mirá toda la culpa de este día malo. Son dos peligros, hermanos, que podemos caer. La culpa de pensar que es por nuestro andar que somos aceptados para Dios, o la justicia propia, el fariseísmo, que podemos pensar que por nuestro andar excelente Dios nos acepta. Ninguna de las dos es bíblica. Este andar, este servicio de amor para Dios y para los demás es motivado por una sola cosa. Es motivado por el Evangelio. Es motivado por el amor de Dios a nosotros, pecadores. Alguien dijo que entender que la voluntad de Dios para nosotros es que vivamos vidas semejantes a la de nuestro Salvador, nos proporciona el estímulo necesario para procurar honrarle y agradarle con nuestro servicio. Es un servicio de amor. Alguien dijo, creo que John Piper dijo, que hay personas que creen que ahora que son salvas, deben andar como Dios quiere por gratitud. O sea, porque le debo a Dios. Entonces, como Dios me dio vida, yo le debo mi vida. Lo hemos escuchado muchas veces. Como, bueno, ahora que Él te dio la vida, Él espera que le devuelvas con tu vida. No. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él te dio la vida. Es imposible que vos se la puedas pagar. Es imposible que vos intentes con tu justicia propia devolverle el favor a Dios y llegar al cielo y decirle, Dios, yo no te debo nada, porque cuando me salvaste, yo hice todo. Acá está tu gracia, ahora por mis obras entro al cielo. No, jamás vas a poder devolverle el favor de la salvación a Dios. ¿Y por qué andamos entonces? ¿Por qué andamos? Por dos razones. Su amor incondicional, que penetra hasta las fibras más íntimas de tu ser, te dice algo, te dice, aprovecha la vida que Él te dio. ¿Cómo no vas a escarbar en esta salvación? ¿Cómo no vas a andar en esto que yo compré? ¿Cómo no vas a lanzarte a esta vida si antes estabas muerto? ¿Cómo no vas a querer andar en aquello que yo obtuve por amor a vos? Si no andás y practicás el pecado, la pregunta es, ¿entendiste el Evangelio? ¿Entendiste lo que se te otorgó?
Y por ahí vos decís, sí, lo entendí, ahora voy a volver, claro, porque le debo la vida a Dios. No lo hagas por obligación, porque Él me dio algo y yo le tengo que dar ahora. No, hacelo por inteligencia. ¿Cómo vas a, ahora que estás en la gracia, revolcarte en el pecado? De ninguna manera. De ninguna manera. Es obvio que el cristiano deseará, con sus luchas, pero deseará agradarle al que lo salvó. ¿Por qué? ¿Para devolverle el favor? No, porque entendí que no hay mejor vida que esa. ¿Cómo no voy a vivir así? Nosotros debemos ser imitadores de Cristo, ¿por qué? Por obligación no, porque entendimos que no hay mejor vida que esa. Esta vida, hermanos, tenemos que ir rápido, pero se caracteriza por una vida fructífera, dice, dando fruto en toda buena obra. Somos salvos no por obras, pero sí para obras. Hay muchos textos que hablan de eso, una vida fructífera, una vida creciente. Todas estas características, hermanos, se desprenden del andar. Es como que le hacemos una pregunta al andar, ¿cómo debo andar? Y nacen estas cosas. ¿De qué manera debo andar? Bueno, debes andar agradándole en todo, debes andar dando fruto en toda buena obra, debes andar creciendo. De esa manera se va a manifestar tu andar. Creciendo en el conocimiento de su voluntad. ¿De qué otra manera se muestra mi andar? Estás fortalecido con todo poder según la potencia de su gloria. ¿De qué manera también doy gracias al Padre que me ha capacitado? Entonces tenemos una vida fructífera, una vida creciente, una vida fortalecida y una vida agradecida. Solo algunas notas de estas partes acerca de esta vida creciente que crece en el conocimiento de Dios. Esto, hermanos, es como un círculo virtuoso. Estuvimos hablando del conocimiento, pero acá vuelve a hablar del conocimiento. Bueno, porque es un círculo virtuoso. Somos como un árbol que por más que tenga 50 días o 50 años necesita lo mismo. Necesita agua, necesita sol para poder dar fruto. No existe un momento en tu vida en que el cristiano pueda decir, ya no necesito más conocer a Dios. Ya he llegado a un estado de plenitud. Sino que cuanto más creces, más te das cuenta que menos lo conoces y que más necesitas crecer. ¿Qué es crecer entonces? ¿Hacer grande mi cabeza? ¿Llenarnos de intelecto? No. Cuando vemos a un cristiano que quiere agradar a Dios, que está andando dignamente, la característica no es lo mucho que sabe, sino lo mucho que obedece, quizá lo poco que sabe. A los orgullosos Dios resiste, Dios le da gracia al humilde. En Colosenses estaba este problema, había personas que sumaban obras, decían, yo quiero, si me someto a mi cuerpo, si le golpeo, si le doy latigazos, si me mato de hambre, entonces estoy haciendo buenas obras y estoy andando cristianamente. No, solo lo único que hacía eso es inflar su vanagloria. Una vida fortalecida, ya hemos dicho, y el texto dice en el versículo 11, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria. Y acá hay un para obtener que está ligado a la fuerza. Esta vida fortalecida, hermanos, busca un objetivo que es mantenerse perseverante y paciente. Este andar cristiano, cuando buscamos a Dios, lo que termina pasando es que Dios me fortalece. ¿Para qué? Para poder resistir en el tiempo, para poder mantenerme en comunión con Dios largo tiempo, por más que vengan pruebas y aflicciones, continuar con Dios, sostenido por Él. Y hay muchos textos que hablan de eso. El propósito de fortalecernos no es para ser superiores, sino el de estar más capacitado para llevar adelante mi relación con Dios y mi servicio de amor a los demás.
Entonces, hermanos, para terminar este aspecto, un cristiano que vive haciendo la voluntad de Dios de una manera digna de su salvación, da fruto, crece, es capacitado y reconoce agradecido que todo esto es por el Señor. En este punto de por qué es tan importante tener presente el Evangelio, dijimos que colma del conocimiento total para vivir esta vida nueva, y lo segundo, capacita para caminar totalmente conforme a esta vida nueva. Y vamos a terminar con el mejor punto. ¿Por qué es tan importante el Evangelio? Bueno, hermanos, porque Cristo, con su Evangelio, con su obra, cambió la condición total delante de Dios, delante de nosotros, delante de Dios, para poder vivir esta vida nueva. El Evangelio de Cristo es todo porque Él nos dio esta nueva vida. Miren conmigo el versículo 13. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, y ese es el verbo importante, tenemos redención, el perdón de los pecados. Hay dos verbos que tenemos acá que no tienen que ver con nosotros. En realidad somos nada más objeto de esas acciones. Y está en el versículo 13. Nos libró y nos trasladó. Todo mérito de Él. Nosotros nada más somos el objeto que es librado y que es trasladado. Pero sí hay algo que nosotros los incluimos, y es en el 14. Dice, en quién tenemos. Hermano, hay algo que no tenéis que soltar en tu vida, y es a Cristo y su amor incondicional para con vos. Por ahí vos ves esta vida que tuvimos que ir muy rápido, una vida caracterizada por que conoce a Dios, es capacitado para vivir haciendo buenas obras para Dios, y vos decís, me parece imposible que yo pueda vivir así. Yo no puedo vivir así. Andar de esta manera tan excelente, conocer a Dios de manera verdadera y completa, me parece imposible. Y yo te puedo decir, lo es, sin Cristo lo es. La razón o el fundamento, vieron que dijimos que ellos se caracterizaban por la fe, el amor y la esperanza. Bueno, la fe la vemos graficada en el primer punto. El conocimiento de Cristo, se zambullen en esa fe, confían en las verdades de Dios y no en sus sentimientos. El amor lo vemos en el andar, un andar digno del Señor, caracterizado por el amor. Y acá tenemos, en esta parte, tenemos la esperanza de poder vivir así, una fe en el Señor, un amor a Cristo, solo se centra en lo que hizo Cristo por nosotros. No podemos confiar en que podemos vivir esa vida sin recordar esto, que Él nos libró, que Él nos trasladó. Y acá Pablo es intencional, hermanos, en recordar un peligro de ellos. Ellos creían que Cristo, quizá, estos falsos maestros, creían que Cristo era una creación más de Dios, que vino con un propósito que es el de darnos el puntapié a una vida plena. Pero después hay que agregarle otras cosas celestiales, angelicales, espirituales, que Cristo no le compete porque Cristo es de acá. Y miren qué intencional que es Pablo, que dice que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahí se está metiendo en algo, el dominio de las tinieblas, está hablando de aspectos que algunos vemos y otros no. Es más, en 15 en adelante hace a un Cristo cósmico que casi como que por medio de su redención reunió o unió todo lo creado. Así de completo es Cristo, no es un Cristo, un Jesucito de Israel histórico, no, es el Dios del universo que trajo redención para vos. Mirá qué importante que es tener el Evangelio en la frente cada día para decir,
si yo puedo vivir para Dios, no es por mí, es por lo que hizo Cristo en mí. Me libró, me rescató, me trasladó, me colocó en un lugar que ahora puedo hacer buenas obras. Acá hacía obras horrendas, obras de vanagloria, obras putrefactas que solamente parecían lindas, pero en realidad buscaban mi justicia propia. Ahora me trasladó al reino de su amado Hijo, donde yo solo doy frutos que le dan gloria a Él, no a mí. Los que me dan gloria a mí están acá. Pero nosotros en Cristo ya no estamos más ahí. Él nos libró, nos trasladó, y nosotros debemos aferrarnos a esto y tenemos esta redención. Versículo 14. Tenemos. Es Cristo, hermanos. Un escritor dijo, la deuda era tan grande que aunque el deudor era el hombre, solo Dios podía pagarla. Creo que muchas veces, hermanos, tomamos livianamente el andar cristiano y tomamos livianamente la vida que Cristo compró. Pero este autor la eleva diciendo, la deuda era tan grande que aunque nosotros, hombrecitos, pecamos, solo Dios podía pagarla. Un autor en un libro, que ahora no me acuerdo el nombre, pero habla de una vida crucéntrica, dice, cuando usted se proponga buscar en serio la santidad, comenzará a darse cuenta de que es un tremendo pecador. Y si no está firmemente arraigado en el Evangelio y no ha aprendido a predicarse el Evangelio a usted mismo todos los días, pronto se sentirá desanimado y menguará en su búsqueda. Porque dirá, no puedo, lo intento, Dios, intento devolverte el favor, Dios, pero no puedo. Este autor habla de predicarte el Evangelio, un poco lo que vimos antes. Pasamos mucho tiempo hablándonos, diciendo, dale, esta vez sí, mañana arranco, ¿por qué libro? Bueno, Génesis, como siempre, arranco por Génesis. Vamos que se puede, como si fuera una dieta. Y en vez de decir, cállate alma, espera en Dios, voy a buscar a Dios, a ver qué tiene Dios, y te zambullís en el Evangelio que dice, venid a mí todos los cansados, yo os daré descanso. Tomad mi yugo, que es fácil, daré descanso a vuestras almas. Yo me acuerdo una vez, hace como 15 años atrás, estaba enseñando Dardo Leandi en el seminario de Carapachay, cuando él era pastor ahí, y estaba capacitándonos a un seminario de 10 personas, y fue hermoso porque él en un momento estaba enseñando de cómo preparar sermones, y dijo, hermanos, se desvió y se fue para el legalismo, y dijo, hermanos, no intentemos querer ahora salir de acá como todos santurrones, ahora yo voy a predicar y mirá cómo Dios me tiene que mirar y decir, bien, sos un buen hijo. No quieras agradar a Dios con tus obras. Hermano, yo creo que fui uno de los que terminamos llorábamos como un niño, como diciendo, no puede ser, yo llevaba esta mochila todos estos años queriendo decirle a Dios, vos me salvaste, pero intento vivir, pero me cuesta, Dios, no puedo, estos frutos son difíciles. Y Dardo decía, si Cristo ya pagó todo, esa belleza y admiración en el Evangelio te da la fortaleza para poder hacerlo. Tengo una frase acá que dice, corre, Juan, corre, la ley da mandato, pero no da ni pies ni zapatos. El Evangelio me trae una mejor noticia, me ordena volar y alas me brinda. ¿Cómo el Evangelio no es la plataforma sobre la cual decimos, puedo volar, puedo amar a Dios? Hermano, no podíamos amar a Dios. Puedo vivir para Él, puedo entender la palabra. ¿Y por qué? ¿Porque ahora soy un capo que escudriño? No, porque Cristo me salvó. Sus peores días, dice un autor, nunca son tan malos
como para que usted esté fuera del alcance de la gracia de Dios. Y sus mejores días nunca son tan buenos como para que esté más allá de la necesidad de la gracia de Dios. Hermanos, el Evangelio no es para los inconversos y el discipulado para nosotros. Jamás avanzamos, dice un autor, a partir de la cruz, sino hacia un entendimiento más profundo de lo que es la cruz para nosotros. ¿Cómo no poner sobre la plataforma de nuestra vida de buenas obras el precioso Evangelio de Cristo? Él nos cambió nuestra condición. Desde que estamos en el amado, tenemos libertad para vivir conforme a los parámetros y la voluntad de nuestro Rey. Si creemos que realmente Dios nos ha sacado de nuestro estado de esclavitud y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, no hay excusa. Pero no te digo esto para tocar tu sentido de obligación y deber. Quiero que pienses en tu sentido de amor y gratitud. 2 Corintios 5:21 dice, el amor de Cristo nos constriñe, es como una pasta dental que está cerrada y vos le apretás en un momento, el pomo sale, explota. Cuando el amor de Cristo te aprieta, conociéndole, no te queda otra que sale amor de Dios de tus venas. Sale el Evangelio por tus poros, producto de que tengo que andar así porque en la iglesia si no me van a tildar de falso cristiano. No, porque amo a Dios, le conozco, le sirvo, le amo. ¿Cómo no voy a vivir para Él? Hermanos, el Evangelio y las buenas obras creo que es un hermoso puntapié porque es no solo el puntapié, es el puntapié de cada día nuestro para vivir como Él quiere. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice tu palabra. Por favor, ayúdanos a honrar tu Evangelio. Señor, estamos cansados de querer vivir un cristianismo fuera de Cristo, de querer inventar cosas para poder andar como vos supuestamente nos mandás. Por favor, Señor, ayúdanos a buscar en nuestra iglesia, pero principalmente en tu palabra, instrucción bíblica. Queremos realmente que el Evangelio, que Cristo y su amor sea el que nos impulsa a vivir en vidas celosas de buenas obras. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.